Saludos querida familia, hoy es sábado 16 de septiembre y festejamos, celebramos la independencia, conmemoramos más bien el inicio de la independencia de México. Pero no sé si se habrán preguntado, algunos de ustedes hacían varios señalamientos, pues Guatemala y otros países de Centroamérica celebran su independencia el mismo día que nosotros y se preguntarán, bueno, ¿por qué eso es muy raro, no? No. Hagamos un recuento histórico. Recordemos que España tenía sus dominios aquí en el continente americano o Latinoamérica, como ustedes lo conozcan. Entonces, evidentemente todos los países buscaban su independencia, su emancipación del virreinato de España, pero en muchas ocasiones no lo adquirieron. Pongo el ejemplo de Guatemala. Guatemala tuvo muchos intentos de independizarse, pero no lo lograba. Entonces, cuando México, siendo un territorio más grande y con una estrategia tal vez un poco más establecida, cuando se enteran los países vecinos que México, que el territorio del imperio de Nueva España, en lo que hoy es nuestro país, se va a independizar, se unen estos territorios, estos países al movimiento. ¿Para qué? Para que sea un movimiento mucho más grande. Entonces, en lugar de que haya sido uno, se conjuntaron todos al mismo tiempo. Y evidentemente, atender esa situación desde España, no solamente con un territorio, sino con varios, pues fue más conflictivo. Y de hecho fue una de las grandes ventajas que tuvimos nosotros como mexicanos y los que nos independizamos de España para poder lograr el objetivo. Sin embargo, esta guerra, esta lucha duró 11 años. Se consumó un 27 de septiembre de 1821. Entonces, bueno, pues ahí está el dato, ahí está un poquito la historia. También algunos de ustedes, familia, nos preguntaba en los comentarios que no entendían que si un sacerdote era el que había iniciado el movimiento. No, más bien es como una figura simbólica que tenemos, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que es el famoso sacerdote que sale con el estandarte de la Virgen de Guadalupe a dar el grito de independencia. Sin embargo, no es así, simplemente es una historia acomodada. Obviamente son personajes que sí existieron y que sí formaron parte de la misma, pero lo acomodan de manera que todos lo podamos entender. Lo que tenemos que prestar atención y lo que se nos debe de quedar en claro es que este movimiento ya era algo que estaba planeado, no fue de la noche a la mañana. La historia nos cuenta que este movimiento, este levantamiento en armas, se adelantó porque se descubrió la conspiración y entonces se avisó a través de personajes importantes que ya se había descubierto dicha conspiración y se adelantó la fecha a justamente el 15, la madrugada del 16 de septiembre, para iniciar con el movimiento. Pero esto era algo que ya iba a suceder. Entonces, a lo que se atribuye es que se le avisó al cura Hidalgo. ¿Para qué? Para que tocando las campanas de la iglesia se alertaran todos y supieran que ya se iba a iniciar el movimiento. Obviamente esto nadie lo esperaba, yo me imagino que todos estaban en sus casas tranquilos, todos los que iban a estar involucrados en esto, y cuando suenan las campanas, pues bueno, en aquel entonces tocar las campanas en la iglesia era aviso de que algo importante iba a suceder. Ahora imagínense que esto sucedió en la madrugada del 16 de septiembre, pues obviamente yo me imagino que desconcertó a todos completamente y acudieron algunos, tal vez no todos, al punto de reunión, en este caso la iglesia, y por eso es que se le atribuye al cura Hidalgo que haya dado el grito de Dolores, el grito de independencia, y no es que haya sido así, simplemente él fue el que unió con el toquido de campanas de la iglesia a la gente para que supieran que ya estaba sucediendo algo. Y obviamente pues ahí se atribuye el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que era una imagen que seguramente se tenía ahí en la parroquia, en la iglesia, y con eso pues salieron a enfrentar. Ya lo habíamos subido en un video anterior, lo que significaba que la Virgen fuera la imagen de liberación, no de guerra, de liberación, porque se buscaba independizarse, no matarse entre todos. Entonces, imagen de liberación.
Y pues para los que tienen un poquito de duda, esa es más o menos nuestra historia. No se las puedo contar a detalle, sino aquí nos echaríamos más de una hora y evidentemente yo no soy historiador. Afortunadamente siempre me gustó la historia y tomé durante un año una clase optativa en mi educación media que se llamaba Revolución Mexicana e Historia de México. Yo me quise dedicar a eso, entonces conozco un poquito los detalles, pero no puedo profundizar sin antes haber estudiado. Pero quería hacer este video, de hecho si se dan cuenta está como improvisado. Quería hacer este video porque estaba leyendo sus comentarios, para que sepan que sí leemos sus comentarios, tanto los buenos como los malos y en los que nos hablan bien feo también. Todos esos son importantes. Entonces, familia, pues espero que más o menos hayan comprendido un poquito cómo es que se celebró esto. Tenemos 213 años de haber iniciado este movimiento de liberación, pero realmente tenemos 202 años de independencia, o sea que realmente existe México. Y de hecho un poquito menos, porque cuando se logró esta independencia, se logró pero para hacer el nuevo imperio mexicano. No iba a ser una soberanía, iba a ser un imperio. Y de hecho Agustín de Iturbide fue el primer emperador y el único, evidentemente, que estuvo aquí, que consiguió esa independencia. Fueron tres personajes importantes los que nos cuenta la historia. Vicente Guerrero, uno de los, híjole, un caudillo, no sé cómo explicarlo, un guerrero, totalmente un hombre de batalla, salvaje un poquito, un hombre de batalla que mantuvo una resistencia. Fue Agustín de Iturbide, que fue mandado por los españoles para, según controlar el asunto, pero afortunadamente Agustín de Iturbide se dio cuenta de las injusticias que estaban sucediendo y de hecho él es uno de los verdaderos libertadores, pero aquí van a decir que no es cierto o la historia nos quiere engañar. Agustín de Iturbide es uno de los principales liberadores de nuestra tierra. Y el tercero pues fue el virrey en turno, que realmente no pudo gobernar casi nada, Juan O'Donoghue, que fue el que hizo válida la firma ante esta situación. Y ese encuentro es el famoso... Vaya, eso fue el momento emblemático. Ahí nace el Imperio Mexicano, posteriormente fusilan, atrapan a Agustín de Iturbide justamente porque lo que no querían estos caudillos, estas personas de guerra, estas personas de batalla, pues era vivir bajo otro imperio. Entonces se derroca a Agustín de Iturbide, lo fusilan desafortunadamente y entonces nace la soberanía mexicana, pero eso ya es en otra fecha y es otro acontecimiento completamente distinto. Sin embargo, más o menos eso es lo que nosotros vivimos en nuestra historia mexicana. Fíjense que la historia de México tiene muchísimas trabas, tiene muchísimos acontecimientos mal contados, desafortunadamente, y que son muy pocas las personas que realmente conocen los detalles importantes y lo que realmente ha sucedido. Vivimos en una historia engañada, mal contada, a beneficio pues de unos cuantos, y tristemente tener acceso a la verdadera historia es muy difícil. Solamente personas con ciertos estudios, con ciertos cargos, con ciertas palancas, pueden tener acceso a los documentos que afirman ser de nuestra historia y que ahí están plasmadas completamente otras. Uno de estos historiadores que pueden ver aquí en YouTube se llama Juan Bosco Abascal Carranza. De hecho, él es descendiente de Venustiano Carranza, el que fue presidente de México en aquella Revolución Mexicana. Este señor, por cierto, mis respetos para este señor, psicólogo, historiador, filósofo, una persona bastante instruida. Em, Él nos cuenta cómo la historia está mal y él no se siente orgulloso de pertenecer a esa descendencia. Se llama Juan Abascal Carranza. El Bosco se lo acuñó para darle un nombre diferente, para querer como cambiar esta situación. Pero bueno, ahí les dejo el dato, ahí pueden averiguar un poquito más de historia y entonces, pues vaya, simplemente para que tuviéramos un panorama histórico más o menos claro, pero que sepan que también nuestra historia ha sido mancillada,
que no ha sido lo que nos cuentan en los libros de texto y menos en los que quieren sacar ahora, pero bueno. Familia, saludos y bendiciones. Viva México, estamos aquí celebrando como en familia, como haciendo comunión. ¿Y cómo es eso? Platicando, dialogando, visitando a tus familiares, a los enfermos, cuidándolos, dándoles de comer, también descansando, se vale. En mi caso no, estoy trabajando y afortunadamente tuve un tiempo libre para hacer este video. Entonces, pues bueno, así celebramos nuestra, así conmemoramos el inicio de la independencia de México, 16 de septiembre de 1810 y a hoy 16 de septiembre del 2023, ya 213 años. ¡Que viva México!